Escucha la frecuencia del amor. Conéctate a Radio El Vive. Radio El Vive te da las gracias por tu preferencia y ser parte de nuestro equipo. Nuestra misión es llevar un mensaje constructivo a la sociedad. Queremos seguir llevando la luz en este mundo de tinieblas, por lo cual pedimos de tu cooperación con donativos y ofrendas. También puedes apoyarnos adquiriendo novedosos artículos en la tienda en línea www.promoelvive.com. Gracias por ayudarnos y convertirte en un factor de cambio. Hola amigo, qué bueno que te acabas de conectar a tu programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y el día de hoy vamos a hablar sobre la oración, específicamente sobre cómo orar. La oración es literal hablar con Dios. Esto te lo queremos enseñar en el versículo de Mateo 26 y vamos a leer desde el versículo 36 al 46. Quiero contextualizarte antes de orar. Antes de leer antes de leer el versículo, lo que estaba pasando en este momento. Jesús se encontraba en un momento de agonía en el cual pues tenía que conectarse con Dios para suplicar una respuesta. Con esto ahora sí vamos a Mateo 26 y vamos a leer desde el versículo 36 al 46. Muy bien. Nos gustaría que en lo que leemos esto vayas imaginando la historia y como escuchamos el contexto, vamos a leerlo. Entonces Jesús llegó con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse.
Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y les halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Me gustaría mucho que aquí viéramos cómo está orando Jesús. Muchas veces nosotros nos hacemos como complejos en nuestra oración, y cuando oramos con Dios pensamos que es como algo muy solemne y algo como con muchas palabras rebuscadas. Y aquí Jesús nos enseña que son literalmente frases, oraciones cortas, como en la primera, que Jesús dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso fue toda la oración que hizo. Ahí podemos ver cómo orar con Dios es simplemente hablar, expresar, y como te decíamos en el programa anterior, son frases, son oraciones, y es dentro de lo que hay de tu corazón. A veces uno quiere hacer como muy rebuscada la cosa, pero es simple, es sencillo. Son oraciones que salen desde lo profundo del corazón y que hablan a Dios. Son oraciones que uno puede hacer en cualquier momento. Jesús estaba pasando por un momento de agonía en el que pues literalmente ya iba a ser entregado y lo iban a lastimar, lo iban a herir, y todo esto Jesús sabía que era por amor a cada uno de nosotros. Sabía que era algo que tenía que hacer. Sin embargo, en su agonía de humano, en su sentir de dolor, habla con Dios y le dice: oye Dios, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es todo lo que dice. Podríamos imaginar que lo pudiera haber hecho de una forma, no sé, como más en agonía, más en dolor, pero simplemente dice estas palabras tan simples. Entonces yo te animo a que si tienes algún problema, si estás pasando por alguna situación de dolor, simplemente digas algunas palabras hacia Dios y que eso sea tu oración. Unas palabras sencillas y certeras. Muy bien. Y para esto vamos a ver un punto que es: ¿cómo le hago yo para orar? Ahorita estamos viendo un ejemplo que Jesús hizo, y como lo que estaba contando Samuel, que eran frases. Entonces podemos empezar tomándonos de ahí a través de frases. Empezar a hablar de forma cotidiana, se podría decir, de una forma sencilla. Y para contextualizar un poco más esto y ahondar un poco más en el tema en cómo le podemos hacer nosotros para orar, quisiera que fuéramos a Hebreos 4:16, que dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí me gusta mucho cómo empieza este versículo, porque dice: por tanto, acerquémonos. Esto habla de una acción que nosotros tenemos que hacer. Tomando el ejemplo de la historia que acabamos de escuchar, Jesús era Dios, pero aún así Él fue y se acercó. O sea, Él estaba en el Getsemaní y dejó a algunos de sus discípulos atrás y tomó a 2 y luego se fue a orar. Él tomó esa acción de ir a orar, aunque Él sabía que el Padre conocía sus pensamientos, sus sentimientos, lo que Él iba a pasar. Aún así Jesús tomó la acción de acercarse. Y esta acción está ligada hacia la confianza, porque dice justamente después de: acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Esto es porque Jesús conocía a quién se estaba acercando al Padre. Nosotros no vamos a llegar en un tiempo de dolor o de sufrimiento a alguien de la calle que ni siquiera conocemos, ¿no? No vamos a llegar de que: oye, fíjate, es que pasa esto y me siento agobiado y me siento asustado.
No, nosotros vamos a llegar siempre con alguien que confiamos a hablar. Y qué mejor que acercarnos a hablar con Dios. Entonces, así, estas dos primeras frases son muy importantes y por lo tanto están así cuando inicia el versículo: acércate con confianza, para que te pueda acercar al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y ayuda oportuna. Esto me gusta mucho porque ayuda oportuna es algo que se hace en el momento apropiado. Dios va a dar respuesta en el momento apropiado. Dios te va a dar esa ayuda en el momento indicado. Nosotros ya conocemos más la historia, qué es lo que sucede después. Pues el padre le dijo que no a Jesús, que no podía pasar esa copa de él, ya que era necesario que él pasara por ese sufrimiento, por todo eso para que estemos aquí hoy nosotros, ¿no? Pero Dios estaba ahí, sí le brindó ayuda, Dios estaba ahí, Dios nunca hizo sus oídos sordos. Dios estaba escuchando a Jesús en ese momento de desesperación, en ese momento de sufrimiento, Él estaba ahí. Entonces, con este primer punto queremos que primero sepamos que tenemos que acercarnos a Él, a tomar esa acción, no solamente dejar la oración en nuestros pensamientos, que sí, Jesús y Dios la conocen, pero sino que tomemos la acción de ir y abrir nuestra boca delante de Dios y contarle qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Segundo, que podamos acercarnos con confianza y saber que vamos a encontrar esa ayuda oportuna, esa respuesta que tal vez no es lo que en ese momento nuestros oídos quieran escuchar, que nuestro corazón quiera escuchar, pero que tengamos consciente de que es la ayuda oportuna, es lo necesario, lo que necesitamos. Así es. Él siempre sabe lo que necesitamos, Él siempre sabe lo que nos va a dar. Y nosotros debemos de acercarnos confiadamente. Uh-huh. ¿Por qué confiadamente? ¿Sabes cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza la encontramos súper bien explicada en 1 de Juan 5, en el versículo 14 y en el 15. Y esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La confianza que tenemos nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier situación, es que Dios nos oye. Dios está ahí a la mano para pedirle lo que tú quieras pedirle. Él te oye y lo más importante es que todas las respuestas van a ser hechas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, número 1, Él nos oye en cualquier momento, en cualquier situación. Él está presto para escucharnos. Y número 2, todas las cosas se van a resolver tal y cual sea la voluntad de Dios. ¿Por qué tal cual sea la voluntad de Dios? Jesús a sus discípulos les da un modelo de oración. Hubo un momento en el que sus discípulos le preguntan a Jesús: oye Jesús, ¿cómo podemos orar nosotros? Y Jesús les enseña el modelo del Padre Nuestro. Quiero que veamos ese modelo. Vamos a ir para esto a Mateo 6 y vamos a leer del versículo 9 al 13. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. El Padre Nuestro nos da 10 puntos. Vamos a ir viendo uno por uno, porque la idea de esta oración que Jesús nos enseña es que no la hagamos repetidamente y que Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sino que veamos lo que el Padre Nuestro nos está enseñando y cómo podemos guiar nuestra oración. Son 10 puntos y el primer punto es: nuestro Dios es Padre de todos los creyentes. Esto nos lo enseña el Padre Nuestro cuando dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Esto nos habla de una cosmovisión corporativa. Cuando tú dices Padre nuestro, estás diciendo: eres mi Padre, pero también eres Padre de mis hermanos. Entonces yo sé que como también ellos tienen situaciones, yo tengo situaciones. Entonces comprendemos que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente, que está para todos y está en todo. ¿Por qué? Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos diciendo: eres tan mío como eres de mi hermano.
Así es. Y el siguiente punto es: santificado sea tu nombre. Esta frase me encanta como Jesús la pone casi al inicio de la oración, después de reconocer que Él es nuestro Padre. Él dice: santificado sea tu nombre. Él lo está alabando, Él lo está exaltando, está entrando a la oración a través de la alabanza, está entrando a la oración a través de glorificar el nombre del Padre, que eres santo, y eso te ayuda a reconocer quién es Dios. En lo que tú estás orando empiezas a reconocer a quién le estás pidiendo, delante de quién estás orando. Estás orando a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios grande, a un Dios omnipotente, como lo que ahorita estaba diciendo Samuel, que empiezas a reconocer realmente la grandeza de Dios, esa divinidad. No sé, o sea, y lo ves como Padre, pero aún así también reconoces que Él es santo, que Él es grande, que Él es hermoso. Bueno, hay muchas palabras con las que tú puedes expresarte hacia Él, pero me gusta mucho esta parte porque Jesús no entra así de que directo de: Dios, te pido que me des el día de hoy lo que necesito para... O sea, no. Él entra diciendo: Padre mío, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, yo hoy voy a exaltarte con mis palabras, voy a exaltarte con mi corazón. Como hay un versículo que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios o de sus bendiciones, algo así. Sí. Y me encanta esto porque sí es una bendición para nosotros el reconocer quién es Dios y el santificar su nombre a través de la oración. Entonces, cuando empecemos a orar, nos podemos acercar a Dios con frases, con cualquier frase, pero Dios nos da estos modelos porque es muy importante que no olvidemos reconocer quién es Dios y glorificar su nombre a través de nuestras palabras. El tercer punto es: nuestra oración es para establecer el reino. Esto Jesús nos lo enseñó cuando dice el Padre Nuestro: venga tu reino. Cuando hablamos de que venga su reino, estamos hablando de que venga su cultura, de que venga su verdad y sea la que se establezca en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi ciudad, en la vida de mi nación, en la vida de la tierra. Por eso cuando decimos venga tu reino, o cuando en nuestra oración estamos diciendo: Padre, que se haga tu voluntad, Padre, que se haga conforme a lo que tú quieres, estamos diciendo: Padre, que todas las cosas se alineen a tu cultura, que todas las cosas sean santas y verdaderas, como Dios es santo y verdadero. Entonces aquí el Padre Nuestro nos está enseñando a establecer el reino. Ya nos ha enseñado 3 puntos, que es: nuestro Dios es Padre de todos los creyentes, nuestro Dios es santo, y nuestra oración es para establecer el reino. Así es, y también nuestra oración es para que se haga su voluntad, como la siguiente frase en la oración es: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Yo cuando empecé, hace tiempo empecé a ver lo del Padre Nuestro y así, en mi corazón entró una pregunta. Yo dije: ¿por qué si se va a hacer la voluntad de Dios? O sea, en mi pensamiento, dije: ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que orar y mostrarle esta necesidad a Dios? Y si Él no quiere, ¿para qué tengo que orar, no? Y ahorita viendo en retrospectiva, yo digo: pues muchas veces esos pensamientos iban cargados de egoísmo, iban cargados de orgullo, iban así de como de que pues quiero que se haga mi voluntad. O sea, si yo estoy orando es porque quiero que pase esto. Pero la verdad, cuando nosotros oramos así: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es de que aquí donde yo estoy, yo quiero que tu voluntad, como, o sea, va unado con lo que la parte de la oración que ahorita Samuel dijo, que su voluntad, así como en el cielo se haga aquí en la tierra, se haga en mi vida. Y esto es que reconocer que probablemente lo que nosotros estamos pidiendo no sea tal cual la voluntad de Dios. Y por medio de este reconocimiento, es decir: ¿sabes qué, Dios? Yo reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres santo, que yo quiero que tu voluntad sea aquí en la tierra. Te pido que alinees mis pensamientos y mi oración a lo que es tu voluntad. Y es ese sometimiento sometimiento muchas veces lo tenemos como de que alguien te está pisoteando, y no es así. Es que nosotros nos pongamos bajo la voluntad de Dios porque Él sabe lo que es bueno, porque Él sabe lo que nos beneficia, lo que nosotros necesitamos. Entonces, mientras nosotros vamos haciendo esta oración, es de que: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que pase esto y estoy pidiendo a ti porque yo sé que tú puedes hacer milagros, que tú puedes hacer esto, o sea, Dios puede hacer todo, Él es omnipotente, pero Él tiene un propósito y Él sabe lo que se necesita. Él tiene la ayuda oportuna en el momento indicado, lo indicado que necesitamos.
Pero aunado también a esto, hay cosas que no pasarían si no oráramos. Por más de que nosotros digamos, bueno, pues si se va a hacer la voluntad de Dios, pues ya para qué oro. No. Dios quiere, Jesús nos enseñó la oración porque es algo importante, es algo que Él quiere que ejercitemos, es algo que Él quiere que hagamos. O sea, hay muchas partes en la palabra que dice de que Jesús estaba en este lugar, luego fue y oró, y luego oró así, y luego así. Entonces vemos que es algo importante, Jesús lo hacía, aunque Él mismo era Dios. Entonces, con esta parte queremos que sepas que tenemos que nuestra oración direccionarla hacia la voluntad de Dios y también tener la fe y la confianza de que hay cosas que no pasarían si no oráramos. Que Dios quiere que ejercites la oración en fe. Quiero aprovechar y contarte una experiencia que yo tuve con esta parte del Padre Nuestro. Como saben, pues actualmente yo estoy viviendo un milagro cada día, pero anteriormente muchas veces yo me peleaba con Dios de, oye Dios, ¿por qué no haces un milagro sobrenatural si tú eres todopoderoso? Y oye Dios, ¿por qué está esta situación? ¿Sabes? Entonces, cuando el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, mi oración tal vez debió de haber sido, oye Dios, ayúdame a aprender el por qué me está pasando esta situación, por qué en vez de hacer un milagro, me estás pasando por un proceso de sanidad. Entonces, hay veces en donde nosotros vamos a querer que se haga nuestra voluntad, como yo, que quería que se hiciera mi voluntad y que Dios me sanara así, en una cosa de un santiamén, y que hiciera un milagro, ¿no? Pero ahí la realidad de las cosas es que muchas cosas que he aprendido, tal vez no las hubiera aprendido si Dios me hubiera hecho un milagro sobrenatural en mi vida, que Dios me ha enseñado a través de este proceso de sanidad. Entonces, por eso siempre hay que aprender a alinear nuestra mente a lo que Dios está viendo, a lo que Dios está pensando, y decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Tal vez si mi oración hubiera sido diferente, como, oye Dios, enséñame a ver las cosas que tú estás viendo en esta situación. Enséñame a sobrellevar la realidad diaria a la que me enfrento. Enséñame a llevar esto que tú me estás poniendo en mi vida, porque aunque sé que tú eres un Dios sobrenatural, también sé que eres un Dios todopoderoso, omnipotente, y que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Es como el concepto de, Dios, aquí está mi anhelo es que hagas un milagro en mi vida, pero yo voy a aceptar tu voluntad, porque sé que en tu voluntad ahí es el mejor lugar para mí. Exacto. Y yo creo que, agregando un poco a lo que estabas diciendo, yo creo que no es nada sencillo, tanto en el caso de Samuel, el ver todo lo que estaba pasando y decirle, Dios, haz tu voluntad, pues no creo que haya sido muy sencillo. O también regresando a lo que estaba viviendo Jesús en la primera parte de la historia que estábamos contando, Jesús tal cual estaba pidiendo al Padre, si puede pasar de mí esta copa, pues que así sea, ¿no? O sea, que pase. Pero después vemos que dice, pero sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. Y pues qué bueno que se hizo la voluntad del Padre, ¿no? Entonces... Así es. ¿Y sabes qué? La oración es algo de todos los días. Y esto nos lo enseña el Padre Nuestro cuando dice, danos hoy el pan de cada día. Esto nos habla de una constancia. La oración a veces lo vemos como de que, pues voy a orar por esto. Y oro, no sé, el lunes voy a orar porque mi familia esté en tal cosa. Y el martes voy a orar porque mi papá esté en tal situación. ¿Sabes? Y como que seccionamos la oración. Y Dios dice que es el pan de cada día. Nuestra oración es algo que atrae todas las cosas que Dios tiene para cada día en particular. La oración es algo constante. Es una cosa que debes de estar diciendo y diciendo y diciendo. Como Jesús, que nos enseña que 3 veces pidió la misma cosa. Como veíamos en los versículos anteriores, Jesús le pidió lo mismo 3 veces. Le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, yo te animo a que si tus oraciones no han sido respuestas, a que
si no ves para dónde y has orado por lo mismo 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, más tiempo, te animo a que perseveres y que le pidas a Dios el pan nuestro de cada día, porque Él te va a dar de su paz, Él te va a dar de su amor, Él te va a dar de Él para que cada día lo vivas un día a la vez y que tú estés tranquilo y confiado en que Dios sabe lo que es bueno para nosotros. En versículos anteriores veíamos cómo Dios nos oye y todas las cosas que le pidamos conforme a su voluntad, Él las va a hacer. Entonces, cuando estamos orando y orando y orando, Dios va transformando nuestra oración y llega el momento en el que ya no decimos la misma cosa que empezamos a decir, porque Dios nos enseña, no sé, por ejemplo, es lunes y tú oras porque mañana te vaya bien en el trabajo. Y el martes oras porque te vaya bien en el trabajo, pero Dios te enseña que también tienes que orar por el dueño de tu empresa, o que también debes de orar por tu empresa. Entonces, ya oras, Señor, dame la inteligencia para poder apoyar a mi jefe. ¿Sabes? Y sigue siendo la misma oración, pero sigue habiendo una revelación diferente. Y sigue siendo una profundidad distinta. Lo que empezaste orando el lunes de que Dios ayúdame por mi trabajo, el martes se transforma en Dios dame la inteligencia para poder ser apoyo a mi jefe. Y el miércoles se transforma en Dios dale sabiduría a mi jefe para que pueda manejar la empresa de la manera correcta. O si tú eres el dueño de la empresa, se va transformando toda la oración, ¿no? De que Dios ayúdame a hacer riquezas. Ah, no, perdóname Dios. Dios, yo sé que el recurso que tú me has dado es tuyo, ayúdame a administrarlo bien. Y el miércoles horas de que Dios, dame la inteligencia para poder administrar tus bienes, gracias por haberme hecho buen administrador. Y empiezas a ir más profundo y más profundo en la oración, pero todo el tiempo manejas la misma idea, que es Dios, ayúdame con mi trabajo. Pero como le pides a Dios el pan de cada día, Dios te va enseñando, ora así, ora de esta manera, ora de esta otra, y va afinando tus palabras para que vayan más adecuadas a las palabras que Dios quiere para tu vida. Así es. Muy bien, exactamente. Y el siguiente punto es que nuestra oración es para hacer justicia en la tierra. Con la siguiente frase que está en el Padre Nuestro, que dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto yo creo que también Dios nos guía en medio de la oración a tener una introspección de nuestro corazón, a realmente entrar en ese, Dios, pues enséñame, o sea, te pido que me perdones a mí por esto, y también te pido que me perdones si yo no he ido a pedir perdón, si yo hice esto, si yo hice el otro. Te pido que me des la sabiduría para saber pedir perdón. Yo creo que esta es una parte muy importante del Padre Nuestro, porque así es como se hace la justicia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos en la justicia de Dios de Él dando latigazos a la gente. No. Dios empieza a trabajar en tu corazón. Y como ahorita lo que estaba comentando Samuel, que me gustó mucho, que él decía que Dios te va guiando en tus pensamientos y te va guiando en tu oración. Él va cambiando tu oración porque la va afinando a su voluntad. Y la voluntad de Dios es porque Él es justo. Él es que tu corazón esté limpio y que no tengas esas deudas con los demás. Por eso también aquí dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, tú estás yendo a Dios a pedir misericordia, pero también Dios te pide que des misericordia, que vayas y pidas perdón, que perdones, que haya esa introspección en tu corazón para que puedas entrar pues libre a la presencia de Dios. Que si tienes alguna carga, toda esa carga se vaya, que no tengas ese peso en tus hombros cargando durante la oración y durante tu vida. Entonces podemos ver que la oración nos ayuda muchas veces a liberarnos de cargas que vamos nosotros sosteniendo muchas veces sin darnos cuenta. Pero Dios, en medio de la oración, Él te va revelando, Él va abriendo tus ojos, Él va abriendo tu corazón para que te diga, hey, o sea, sí, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, pero tienes aquí esto, tienes aquí este detallito, tienes aquí esto que no te está dejando avanzar. Entonces Dios te va guiando para traer liberación a tu vida, para traer justicia a tu vida. Ese es un punto muy importante para la oración, que no tenemos que olvidar el ponernos a cuentas con Dios, pero también si tenemos alguna deuda que saldar, ir
porque Dios nos quiere liberar de esas cargas que podamos estar tomando en nuestras vidas, que no nos están permitiendo avanzar. Así es. Y el punto 7 es que la oración también es para que Dios nos capacite. Uh-huh. Esto lo encontramos en una parte muy interesante del Padre Nuestro, que es cuando dice, y no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué Dios nos dejaría caer en tentación? ¿O Dios nos deja caer en tentación? ¿Las tentaciones son de parte de Dios? Esto lo dice el Padre Nuestro porque nuestro carácter debe de ser forjado. Y a veces nosotros vamos y nos ponemos en situaciones, por no orar primero, que nos hace que nos metamos el pie nosotros solos y que alteremos algunas cosas que Dios estaba previendo o predisponiendo para nuestras vidas. Pero como a veces nosotros nos ponemos un poco de más creativos con lo que Dios quiere hacer, caemos en situaciones en donde no vemos de otra y Dios lo transforma para que nosotros podamos moldear nuestro carácter a través de eso. No porque Dios quiera que tú pases por eso, no porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere moldear tu carácter. Esto hablando de situaciones externas, de situaciones difíciles, pero aquí específicamente dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestro carácter debe de tener cierta fortaleza para no caer en situaciones, por ejemplo, de índole sexual. Eso es una tentación que muchas personas tienen, que cuando caemos, las cosas que suceden después de cometer esas acciones pueden ser acciones que perduran para siempre. Entonces, por esto, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque cuando caemos en tentación, o por ejemplo, este tema del índole sexual, ¿qué pasa si tienes alguna enfermedad después por la acción que hiciste? ¿Qué pasa si tienes un hijo fuera de matrimonio? ¿Sabes? Hay como muchas cosas que pueden pasar si caes en esa tentación, que es como la que podemos utilizar para poner en común los ejemplos más claros, más prácticos. Entonces, ¿por qué le pides a Dios que no te deje caer en tentación? Para que te libre de esas cosas, para que te libre de no dar en el blanco todos los días de tu vida. Y tu carácter puede ser forjado de alguna otra forma, porque no necesariamente tienes que pasar por una enfermedad para que tú aprendas que tu cuerpo es de Dios y que es para el matrimonio. Pero si ya hiciste una acción que te llevó a tener esa situación, Dios te va a llevar de la mano y vas a aprender junto a Él. Pero la oración siempre es, líbranos de la tentación. Así es, y unado a esto está la siguiente parte de líbranos de tentación, más líbranos del mal. Nosotros le podemos pedir a Dios que nos guarde día a día. Podemos, nosotros queremos enseñar también que la oración es algo práctico, algo diario. Puedes ir en el coche, puedes ir caminando en la calle, puedes estar en tu casa, puedes ir pidiendo, ¿sabes qué, Dios? Te pido que me guardes de esto, que ahorita que voy en el coche me guardes, de que dame sabiduría al momento de manejar, dame sabiduría, dame prudencia, guárdame de ida, de salida como de regreso, guárdame, pues de tantas cosas que Dios nos puede guardar. En esta oración Dios nos enseña que quiere que le pidamos que nos guarde, que nos libre de todo mal, que su voluntad es guardarnos, que Él quiere cuidarnos. Él quiere que tengamos la confianza de acercarnos a Él, a decirle, papá, te pido que me guardes, te pido que el día de hoy me des sabiduría, que el día de hoy guardes mi pie de no tropezar, me des soltura de palabra, pues tantas cosas que nosotros le podemos pedir a Dios de guardarnos, ¿no? Dios quiere que tengamos esa confianza con Él, que realmente podamos llegar con Él con un corazón abierto, sabiendo que Él nos va a escuchar para guardarnos, para cuidarnos, que esa es su voluntad. Así es. Y el Padre Nuestro termina con dos puntos muy interesantes, con el 9 y el 10. El punto 9 es que nuestra oración es para darle la gloria a Dios. El Padre Nuestro dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Nosotros estamos reconociendo que nosotros
no sabemos, por eso estamos acudiendo a través de la oración a pedir ayuda, y que reconocemos también que Dios tiene todo el poder, todo el dominio y que siempre lo tendrá, y que Él es Dios. Esto es muy importante que esté en tu oración, en nuestras oraciones, que siempre nos pongamos del lado de que Dios, yo no sé nada, tú lo sabes todo, yo te pido por esta situación, yo te pido que hagas esto, que muevas a favor esto, pero sin embargo, Dios nos va a guiar a pedir como conviene, porque suyo es el reino y suyo es el poder y suya es la gloria para siempre jamás. Entonces, Él no va a hacer las cosas porque nosotros se las pidamos o porque tengamos ahí conexiones. Él va a hacer las cosas porque nos conviene. Él va a hacer las cosas porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y así Él va a mover todas las circunstancias de tu vida. Es importante que en nuestras oraciones siempre le demos la gloria a Dios y siempre nos pongamos del lado del aprendiz. De Dios, aquí está esta situación y yo te la entrego y tú haz lo que tú quieras. Él va a hacer lo que Él quiera y Él nos va a enseñar a ver como Él está viendo. Jesús en el versículo que leíamos anteriormente decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Entonces, si tú estás en alguna situación difícil, si tú estás pasando por algo complicado, le puedes decir, Padre, si es posible, te ruego que quites esta situación, que quites esta circunstancia, que me ayudes a ver más adelante, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Porque nuestra confianza es que Dios escucha nuestras oraciones y que todas nuestras oraciones van a ser respuestas. Siempre van a ser respuestas conforme a su voluntad. ¿Y sabes por qué Dios nos está enseñando esto? Porque la última parte del Padre Nuestro dice amén. Amén quiere decir así sea. Entonces, toda tu oración la estás poniendo delante de Dios y estás cerrando con un amén, que es que así sea. ¿Que así sea qué? ¿Lo que yo estoy diciendo? No, que sea su voluntad. Que así sea conforme a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Con todo esto, ¿qué es lo que nos podemos llevar o qué es lo que nos podemos poner en práctica? Nuestra oración son frases, no son cosas repetitivas, son cosas que vienen desde lo profundo del corazón, que confiamos en que Dios las escucha y sabemos que Dios las va a responder. Las va a responder conforme a su voluntad y conforme te conviene a ti. Porque muchas veces nosotros podemos pedir en como pensamos que nos conviene a nosotros. Pero acuérdate que veíamos anteriormente que el Padre es Padre nuestro. Entonces no podemos llegar a Dios con una cuestión egoísta de, oye Dios, yo quiero que me hagas esto y esto y esto. Porque la cuestión es que somos un corporativo, que somos un reino y que somos todos hijos de Dios y que Dios siempre va a hacer todo para nuestra conveniencia. Entonces yo te animo a que perseveres en la oración, a que sigas adelante, a que continúes orando, continúes agradeciendo, continúes dándole la gloria a Dios, continúes poniendo tu corazón delante de Dios, siempre de una manera acertada. La manera acertada es dando gracias, dándole toda la gloria a Él y sabiendo que nuestras oraciones van a ser respuestas siempre conforme a su voluntad. Queremos concluir recordándote los 10 puntos que vimos en el Padre Nuestro. Esos 10 puntos es que nuestro Dios es Padre de todos los creyentes, Él es santo. Nuestra oración es para establecer el reino de Dios, es para que se haga su voluntad, es algo de todos los días, para hacer justicia en la tierra, para que Dios nos capacite, para que Él nos libere, para darle la gloria a Dios y siempre recordar que nuestra oración va a ser respondida. No sabemos cómo, si con un sí, con un no, con ahorita sí, ahorita no,
pero tener siempre la confianza de que nuestra oración siempre va a ser respondida por Dios. Entonces, mantente con estos 10 puntos y nos gustaría en este momento cerrar orando como todo lo que hemos visto de la oración y todo, y nos gustaría que nos acompañaras en esta oración para poner en práctica todos estos 10 puntos. Ok. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor inexplicable. Gracias, Dios, porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Yo en este momento pongo delante de ti toda la situación que está pasando en el mundo, toda la situación que está pasando en los gobiernos, la situación que está pasando en las casas de las familias, en los países. Tú las ves, Señor. Las pongo delante de ti para que tú hagas conforme a tu corazón, para que tú hagas conforme a tu voluntad. Yo te pido que alinees nuestro corazón, alinees nuestro pensamiento para poder ver lo que tú ves, para ver, sentir lo que tú sientes y poder caminar hacia tus propósitos, caminar hacia lo eterno, caminar hacia ti, Dios. Te doy gracias y te doy toda la gloria a ti. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú siempre eres fiel. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo, porque tú mostraste ese amor tan grande hacia el mundo. Gracias, Jesús, por darnos al Espíritu Santo, porque a través de Él nosotros podemos conectarnos contigo. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te animo a que tengas una vida de oración. Recuerda, las oraciones son literal oraciones, sujeto predicado, son cosas sencillitas que salen desde el corazón. Acuérdate que no son palabras rebuscadas, que tú puedes acceder a Dios en los días felices, en los días tristes, en cualquier momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También quiero aprovechar y agradecer a Radio El Vive por abrirnos este espacio. Recuerda que Radio El Vive tiene una aplicación para todos los sistemas de Android. Se llama Radios El Vive. Si tú tienes Android, descárgala y únete a todos nosotros. Es un gran equipo con un gran material. Recuerda que nosotros estamos en YouTube, estamos en Facebook, en cualquier lugar en donde tú nos quieras encontrar. Por favor, si tienes alguna petición de oración, si tienes algún comentario, si quieres que hablemos sobre algún tema en específico, háznoslo saber en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Héctor Samuel Música en Facebook, Héctor Samuel Música en Instagram, y también nos puedes hacer llegar tus peticiones por Radio El Vive. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Gracias.